en el hogar. Buenos días, amiguitos y amiguitas. En este día, nosotros, el equipo de primer grado, vamos a desarrollar el tema los deberes. Este es un tema muy importante, así que hay que estar atento. Tenemos que estar en la casa, siempre teniendo el cuidado, la atención. Digámosles a nuestra familia que guarden un poquito de silencio, porque esta es hora de aprender. Entonces, y nos acompaña también Luis. Luis, ¿qué puedes decirnos? Hola, buenos días, amiguitos y amiguitas. Bienvenidos otra vez a este espacio Aprendamos en Casa. El día de hoy vamos a trabajar, como bien lo dijo Mayra, el tema de los deberes en casa. Este tema corresponde a la guía número 3 que ustedes han estado desarrollando y trabajando en sus casas, ya sea con las guías impresas o con el material que ustedes encuentran en internet. Pero Luis, a mí me surge una pregunta. Hoy que vamos a hablar de los deberes en la familia. Y aquí tenemos una familia que nos va a acompañar en esta teleclase. Tenemos un papá, una mamá y una niña, así como algunas familias en casa tienen esta composición. Hay otras en otras familias que son diferentes, que están acompañados por tíos y por sobrinos. Pero en este momento vamos a trabajar acerca de los deberes que tenemos en el hogar, en la familia, en nuestra casa. Oye, Mayra, y cuando hablabas de deberes, ¿son los deberes que hago de la escuela? Bueno, Luis, tienen que ver los deberes. Los deberes son los que se trabajan en la casa. Es decir, son los deberes que tienes que hacer en casa y que debes de cumplirlo, porque son responsabilidades. Los deberes son responsabilidades que tenés en el hogar, con tus animalitos, para cuidar tus objetos en la casa y para cuidar también el ambiente en tu casa. Ok, entonces, si los deberes son responsabilidades, ¿y esos quiénes los tienen? Los deberes los tenemos todos, igual que los derechos, o sea, que es decir, te explico mejor. Los derechos, ¿te acordás que en la clase anterior hablábamos de derechos? Sí, me acuerdo. Perfecto, entonces los derechos son que luego a su vez se vuelven responsabilidades, o sea, tenemos derechos y los derechos nos llevan a responsabilidades. Por ejemplo, ¿te acordás que hablamos del derecho a la salud? Sí. Entonces, el derecho es a la salud, pero la responsabilidad es de ir a la unidad de salud acompañado por mamá y papá y solicitar, o sea, el deber es ir a la unidad de salud. Ok, entonces yo tengo un derecho que es el derecho a la salud. Entonces, ese derecho conlleva o tiene una responsabilidad. Exacto. Esa responsabilidad es mi deber. Exacto. Ok, entonces sí, el derecho es el derecho a la salud, el deber es practicar hábitos de higiene, ir al médico. Ir al médico, lavarte las manos, cepillarte los dientes, peinarte el cabello, bañarte. Ese es tu deber para el derecho de la salud. Muy bien. Entonces, me decías que los deberes entonces los tienen todas las personas. Sí, en la familia. Todos tenemos una responsabilidad, que es nuestro deber. ¿Y las responsabilidades serán las mismas o los deberes, ya sea de los grandes como de los pequeños? No, las responsabilidades no son las mismas, Luis. Las responsabilidades, por ejemplo, en el caso de ustedes, amiguitos y amiguitas, las responsabilidades, por ejemplo, en el hogar son de, por ejemplo, cuidar que la sala esté limpia, o los lugares donde, por ejemplo, si juega en su cuarto, que su cuarto esté ordenado, o por ejemplo, si juega ahí en el patio, recoger los juguetes. Entonces, dependiendo la edad, así son nuestros deberes, Luis. Entonces es ayudar en casa, ayudar a hacer los quehaceres. Eso. Exacto. Entonces es una responsabilidad. Para que esté para que esté limpia el hogar, tenemos que cuidar. Muy bien. Y también hacer los deberes de la escuela. Perfecto, Luis. Muy bien. Tenemos que cuidar, cuando llegamos, por ejemplo, a la casa, siempre los profesores y las profesoras nos dejan tarea. Y el deber de nosotros es hacerla. Entonces, llegar a la casa y cumplir con esa responsabilidad, porque el siguiente día nos la revisan, Luis.
claro, y si no las cumplimos, puede ser que tengamos mala nota. Exacto, vamos a tener mala nota. Ustedes, amiguitos y amiguitas, deben de hacer sus responsabilidades, cumplir con sus deberes, con sus responsabilidades en la casa y con sus responsabilidades educativas. Sí. Ok. Entonces, el tema de los deberes y este tema de las responsabilidades tiene que ver también con el tema de respeto, ¿no? Sí. Respeto a uno mismo, porque respeto también a los demás y respeto a la naturaleza, ¿no? Porque más o menos por ahí tiene que ver también eso. Los derechos hablan mucho de respetarnos a uno, a los demás y a la naturaleza. Exacto. Tenemos un deber, que el deber es de un medio ambiente sano. Ajá. Entonces, tenemos un derecho, el medio ambiente sano. Entonces, tenemos un deber, Luis. Por ejemplo, cuidar de las plantas, cuidar de los animales, por ejemplo, cuidar por ejemplo, de los ríos, no tirar basura en la casa. Entonces, tenemos que nosotros tener ese deber. Muy bien, entonces cuando hablamos de las responsabilidades que nosotros tenemos, el que acabas de mencionar es si tengo el deber de cuidar el medio ambiente, entonces es porque yo tengo respeto a la naturaleza. Exacto. Ah, ok. Si hablo, por ejemplo, el deber de saludar, de dar los buenos días, dar las gracias, es porque respeto a las demás personas. Exacto. Entonces, por ejemplo, en la mañana tenemos el deber de decir a mamá y a papá, decirle, buenos días, mami, buenos días, papá. Vas en la comunidad igual. Y entonces, eso significa un deber, cumplirlo, el hecho de demostrar a otros que te importan, que los amás, que los querés. Eso también tiene que ver. Muy bien. Entonces, y también es un respeto hacia uno mismo. Sí. Porque yo me cuido en la medida en que cuido mi cuerpo, al cepillarme los dientes, lavarme las manos, lavar los alimentos que voy a comer. Eso es importante y respeto mi cuerpo y me cuido a mí mismo, ¿no? Exacto, amiguitos y amiguitas. Es importante que ustedes puedan cuidarse, cuidarse su cuerpo a partir de cumplir sus deberes de limpieza, cepillarse los dientes, bañarse, aún, por ejemplo, cuidar sus pertenencias como su uniforme, lustrar sus zapatos, son parte de los deberes que nosotros debemos de cumplir para estar bien, Luis. Muy bien. Mira, pero me surge una pregunta, Mayra. ¿Y será eso de los deberes que lo tienen todas y todos los niños y también las tienen en todos los lugares? Fíjate que te voy a explicar y aprovechando, acá tenemos un mapa y te voy a comentar, bueno, que los derechos de la familia están en todas partes. Y yo te comento acá. A ver. Mira, aquí tenemos, no sé si vos ya lo habías visto, Luis. Ah, ¿cómo no? Es el mapa del Salvador. Exacto, es el mapa de El Salvador. Entonces, por ejemplo, vos me preguntabas si todos, este es El Salvador. Todos, tanto los niños que viven, por ejemplo, que están acá en Tejutla, ¿sí?, tienen los mismos deberes que los niños que están acá en Aguachapán, en la Loma de la Gloria. Entonces, son los mismos deberes. ¿Sabes qué pasa, Luis? Que puede variar en el sentido, por ejemplo, si estamos en la zona costera, ¿qué hay cerca, Luis? El mar. Exacto. Entonces está el mar. Y, por ejemplo, ¿qué tenemos que cuidar como nuestro deber si estamos en la zona costera? Bueno, quizá la playa. Exacto. Tenemos que no tirar la basura. Sí, porque cuando uno va a quererse bañar, ahí aparece la basura. Exacto. Y ya no dan ganas de bañarse. Y no dan ganas de bañarse. Y entonces, por ejemplo, si estamos en la zona norte de Morazán, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay en ese ecosistema que hay, Luis? Pues montañas. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos el deber de cuidar allá? Los bosques. Exacto, Luis. Entonces, te fijas que hay deberes que tienen que ver un poco con dónde nos ubiquemos. Pero, por ejemplo, si yo soy de la zona de El Sunsal y me voy a Morazán, no quiere decir que solo voy a cuidar aquí mi pedacito, Luis, mi familia. Tenemos que cuidar que El Salvador tenga un medio ambiente sano. Entonces, bien, para que todos los niños y niñas se sientan bien. Entonces hay que cuidar todo el país. Exacto. Empezando por los lugares que yo tengo más cerca.
empezando por la casa. Mi casa. Ok. Por ejemplo, cuando yo he ido a tu casa, Luis, todo está bien ordenado porque son una persona muy limpia y bien ordenado. Sí, yo ayudo en la Ajá, casa. entonces, igualmente, los niños y las niñas en casa deben de ayudar, colaborar para mantener limpio, ordenado, cumpliendo con sus responsabilidades, con sus obligaciones. Y no solamente en la familia, en todo esto que se llama El Salvador. Perfecto. Me gusta mucho esa idea de cuidar todo el país, Mayra. Sí, por ejemplo, cuando vas a excursiones, Luis, por ejemplo, cuando eras niño, ¿a dónde te gustaba ir de excursión? A mí me gusta el mar. El mar. Entonces, me imagino que no tiraba basura, Luis. No. Exacto, es muy bien. Así es que debemos de cuidar, donde quiera que estemos, Liz, debemos de nosotros cuidar nuestro medio ambiente, no tirando basura y tratar con respeto a las personas en todo momento. Fíjate que ahora que mencionas todo esto, me acuerdo de una historia. Ajá. Y es la historia de mi amiguito Toño. Toño, ay sí. Fíjate que él, después de la escuela, llegó a la casa y lo primero que hace es tirar la mochila. Y después que no sabes qué se va a hacer. Se va a sentar al sillón a ver televisión. Y pasa viendo televisión un buen rato. Hasta que da la hora de salir a jugar, entonces y él se va. ¿Y a qué no sabes qué se le olvidó? Hacer la tarea. Hacer la tarea, y era la tarea de estudios sociales. ¡Wow! Esa materia tan bonita. Imagínate. Y la mamá, ¿qué crees? Que mientras él estaba sentado viendo televisión y jugando en la calle con sus amigos, ella haciendo las tareas del hogar, bien cansada. Mira, yo te puedo decir, la actitud de Toño, amiguitos, amiguitas, la actitud de Toño no estuvo bien, Luis, porque él debía de haber colaborado con su mamá. Por ejemplo, Claro. en cosas tan pequeñas, Luis, como por ejemplo, si no es, amiguitos y amiguitas, cuando su mamá está cocinando, bien podemos abrir la refri y alcanzarle los tomates o las papas. Ayudar un poquito, ¿no? Ayudar, esa es una manera de ayudar. Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿para qué nos servirá ese tema de los deberes? Para eso nos sirve, para que tomemos algo que se llama conciencia, Luis, de que tenemos una responsabilidad. Conciencia es tomar en cuenta, amiguitos y amiguitas y Luis, de la responsabilidad que tenemos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro país, Luis. Sí, he escuchado que cuando nos dicen que somos responsables es porque la gente también confía en nosotros. Entonces, cuando nosotros somos responsables de nuestros deberes, en nuestra casa, mamá y papá también van a confiar en nosotros. Y acordate que no siempre vamos a ser niños y niñas, sino que vamos a ser adultos. ¿Y qué tal, Luis, que así como nosotros que somos profesores, se nos olvide llevar los plumones de pizarra? Sí, no somos responsables. Exacto, entonces desde pequeñitos y pequeñitas tenemos que acordarnos de nuestros deberes. Eso nos ayuda también a la convivencia. Exacto. Muy bien. Oye, pero teníamos aquellos amiguitos que les íbamos a preguntar. Ay, es cierto. Ahora les tenemos una sorpresa. Así como ustedes, niños y niñas, a los cuales nos van a acompañar en este momento de la teleclase. Y primero tenemos a Winifredo. Winifredo, ¿le haces tú la pregunta, Luis? Muy bien, Winifredo. ¿Cómo estás? Espero que bien. Mira, la pregunta es, ¿para qué nos sirven los deberes? ¿Qué opinas tú de ello? ¿Cómo te sientes cuando practicas los deberes? Realizo de las materias básicas como ciencias, sociales, matemáticas y lenguaje. Y ayudo en los deberes de la casa, barro y a veces lavo los trastes. Muy bien. Y ahora, Winifredo, ¿cómo te hace sentir el colaborar con tus deberes? Me siento muy bien porque a pesar de que estamos en casa, sigo aprendiendo y sigo estudiando. Y para evitar el aburrimiento, ayudo en casa. Mira, Luis, qué Pues- interesante escucharlos. Sí, mira, creo que han hecho la tarea. Sí, han hecho, pero también cumplido con los deberes. han cumplido con los deberes, pero también tenemos a Valeria. Valeria, ¿qué opinas acerca de los deberes? ¿Cuáles son los deberes que tú haces en casa? Hago los deberes de la escuela, saco la basura, ordeno y limpio mi habitación, recojo mis juguetes, doblo mi ropa limpia, le doy alimentación a mis animales.